colocar esto por acá. Y aquí en un lienzo nuevo voy a coger por aquí, cualquiera de estos lados, voy a duplicar la diapositiva y a cortar todo este poco de material que está aquí. Pero creo que en Excel se ve mejor. Así porque en Excel se ve mejor. Fíjense, nosotros hasta ahora hemos diseñado y sabemos cómo diseñar estos tipos de vigas. El primer tema que vimos fue las columnas con carga axial. Entonces, simplemente utilizando la fórmula de esfuerzo, etcétera, llevamos las cargas. Luego pasamos al diseño de las vigas por el método elástico y luego por el método de la rotura, pero básicamente eran vigas simplemente reforzadas, o sea que solamente le colocábamos una cantidad de acero aquí en la parte inferior. Entonces, después de eso, pasamos a doblemente reforzada, en la cual, cuando tratábamos de buscar el coeficiente K sub U en la tabla de cuantías, no lo encontrábamos, entonces eso nos daba chance a que le colocáramos acero a compresión. Esto que está acá. De manera que ustedes ya saben por lo menos suministrarle esta información a la persona que va a construir la viga. Pero con esta sola información la persona no puede construir la viga. Ella necesita más datos como cuáles son los estribos. O sea, estos cercos que tiene aquí, estos rectángulos que tiene aquí en la parte interior. ¿Cuánto es el diámetro del estribo? ¿Cuál es la dimensión del estribo? ¿De qué tamaño son las patillas estas? ¿Cuál es el diámetro? Y entonces eventualmente la persona tiene un corte transversal de la viga y ya más o menos casi que la tiene pues de su lado. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo colocarle estos elementos que están aquí en color morado. La viga puede ser esta o puede ser la viga, cualquier viga T. Podría ser cualquiera de cualquier viga T, que sería lo mismo, pero simplemente que aquí en esta parte va a tener, si fuera viga T, entonces tendría aquí estos elementos, ¿no? Acá tendría estos elementos y aquí de este lado también tendría estos elementos. Pero básicamente es lo mismo. Ya sabemos colocarle las varillas, las bolitas esas que están en sentido longitudinal, ya sea en la parte inferior simplemente reforzada o en la parte superior doblemente reforzada. Y sabemos cómo diseñar una viga T que tiene forma de T, y cuando trabaja como viga rectangular o cuando trabaja como viga T. Lo que nos faltó fue la viga L, ¿no? O sea, la viga L es exactamente igual a la viga T, solo que el valor de BE va a ser diferente. Pero el procedimiento es exactamente igual al de la viga. Por ejemplo, en la viga, vamos a rapidez para que me alcance el tiempo. En la viga, aquí, vamos a llevarnos las ecuaciones hacia allá. Aquí tenemos las ecuaciones, estas que están acá, si son L o si es T. Entonces, si la viga es una viga que está al borde de la losa y entonces, por lo tanto, su forma física será en forma de L, entonces el cálculo del BE es un poquito diferente, ¿no? En vez de 16 TF más BW es 6 TF más BW. En vez de ser la luz sobre 4, sería la luz sobre 12. Y en vez de ser S, sería S medios. Pero todo lo demás es exactamente igual. Corremos esto y llevemos esto para acá. Eso sería. Entonces vamos a aprender hoy cómo calcular esto que está acá. Entonces vamos a comenzar a ver las diapositivas estas.
y vamos a recordar ciertos criterios, ciertos requerimientos del código. Y comencemos con este esquemita básico que ustedes trajinaron bastante en estática y por supuesto en análisis, donde ustedes tienen una viga simplemente apoyada con una carga uniforme y obtienen un diagrama de cortante y un diagrama de aumento de esa forma que está ahí. El diagrama de cortante es una recta y el valor si hacemos un corte, si consideramos acá estas reacciones, aquí vamos a llamarla esta reacción izquierda y esta reacción derecha, hacemos un corte cualquiera por aquí, entonces nos quedaría en ese corte, nos quedaría esto, ¿no? La reacción izquierda, la carga de uniforme a una distancia X, y aquí el corte, y aquí habría un momento interior y un cortante interior. Entonces el valor del cortante simplemente sería un inventario de los vectores de fuerza que están actuando ahí. Hacia arriba la reacción B sub I y hacia abajo WX. Y si hablamos del momento, pero fíjense que esto es una recta, y es igual a AX más B, que sería esta que está aquí. En cambio el momento sería B sub I por X menos WX2 sobre 2. Y esto es una parábola y sería la ecuación esta que está acá. Entonces en este esquema que está aquí, este esquema triangular, podemos apreciar que la fuerza cortante es mayor en los apoyos. La primera conclusión evidente que sacamos de ahí. Y que en el centro de la luz, en el caso de la viga que tenga simetría de geometría y de carga, como es el caso de esta viga simplemente apoyada con carga uniforme, sabemos que en el centro de la luz el cortante pasa por cero y de paso el momento es máximo ahí. Pero ya fíjense que la fuerza cortante arranca de un máximo en los apoyos y va disminuyendo hasta cambiar de sentido. Entonces, de eso se trata, que nosotros le coloquemos unos refuerzos transversales para contrarrestar esos esfuerzos cortantes que están sucediéndose ahí. Si analizamos un poquito más, esto sería lo que estábamos haciendo, ¿no? Un momento resistente más un cortante. Y acá vamos un poquitico acá. Realmente el esfuerzo cortante, ya ustedes tuvieron oportunidad cuando vieron el círculo de Moore, encontraban cuánto era el esfuerzo axial y el esfuerzo cortante en una partícula cualquiera. ¿Recuerdan? E incluso encontraban el ángulo en el cual esos esfuerzos eran máximos. Pero básicamente lo llamaban el esfuerzo cortante como tau. Y el valor de tau, fíjense que va de un máximo aquí en todo el eje neutro, este sería aquí el eje neutro, a un mínimo acá, en la parte esta, hablando de la sección transversal. Pero tal como hicimos en el caso del diseño de flexión, que sabíamos que la parte de concreto realmente era una fuerza así. Entonces nosotros reemplazamos, atendiendo a la propuesta de Whitney, eso lo reemplazamos por un rectángulo. Y ese rectángulo es mucho más fácil de hallar tanto el área como el volumen. Entonces aquí también podemos hacer algo parecido, podemos suponer que es pareja y es así. Pero sabemos que en realidad no es ni pareja ni es así. Es simplemente una simplificación que estamos haciendo de ese fenómeno cortante. Sigamos repasando un poquitito aquí lo que es el esfuerzo cortante, que lo vieron ustedes en resistencia a materiales. Ustedes tienen BQ sobre IB, donde B es la fuerza cortante, Q es el flujo cortante, y el momento rectangular de inercia y el B es el ancho de la viga. Y ustedes también tuvieron oportunidad de hacer varios ejercicios típicos de cortante en resistencia a materiales. Es que ustedes tienen, por ejemplo, una viga conformada por un tablón así vertical y otro tablón así horizontal. Entonces estos tablones los vamos a unir con una serie de puntillas, y entonces ya cuando ustedes le colocan tridimensionalidad a esto, verían esto así. Entonces el propósito del diseño por cortante era ver cuántas puntillas necesitaban ustedes
y a qué distancia tenían que colocarlas, ¿cierto? Ese era el típico diseño por cortante de estos elementos verticales que están ustedes, que son los clavos que unen el alma con la aleta, ¿no? Con toda seguridad ustedes recuerdan esos ejercicios. Nosotros vamos a hacer algo típico parecido acá, pero vamos a repasar entonces. Bueno, y aquí teníamos cuánto era el esfuerzo máximo cortante cuando la viga era una viga rectangular. Pues simplemente simplificábamos en esta ecuación general, reemplazábamos el momento rectangular de inercia por BH al cubo sobre 12, y entonces nos arrojaba esta expresión que está acá. O sea, 3 veces la fuerza, 1,5 veces la fuerza cortante sobre el área sometida a cortante. Bien, entonces este tema de esfuerzo cortante presenta estas siguientes restricciones. O sea, son hipótesis, tenemos que partir de algo. Y lo primero es que las secciones planas antes de la flexión permanecen planas después de esta, lo cual no es cierto. Realmente hay una deflexión y hay un movimiento y una deformación dentro del elemento, pero esa es la premisa. Dice, en la superficie superior e inferior la deformación unitaria es 0. El material sigue la ley de Hooke. Las deflexiones son pequeñas. Si ustedes comparan las deflexiones verticales, tanto verticales como horizontales, las verticales son las deflexiones de las vigas debido a su peso propio, la carga muerta, viva, etcétera, con respecto a las dimensiones de la estructura, realmente son pequeñitas. O sea, si ustedes dicen que la viga bajó 1 centímetro comparado con 5 metros o 500 centímetros que ustedes tienen hasta la altura de esa viga, realmente esa deformación es pequeña. Y dice, para vigas rectangulares la exactitud de la fórmula del cortante depende de la relación altura-ancho de la sección transversal. Para vigas con altura mucho mayor que el ancho, la fórmula puede considerarse exacta, pero se vuelve menos exacta al aumentar B con respecto a H. O sea, estamos hablando de vigas que no tienen esta forma rectangular. Y por último menciona lo que habíamos visto acá, que es, aquí es igual el esfuerzo cortante cuando la viga es rectangular. 1,5 B sobre A. Bien, entonces las limitantes son, la ecuación no es aplicable en secciones de forma triangular o semicircular. En general, todas estas ecuaciones que estamos proporcionando en el curso de hormigón 1 son únicas y específicamente para esta sección rectangular. Aquí no hemos hablado de una viga en forma de huevo, una viga en forma de círculo o de triángulo. Estamos hablando de vigas rectangulares, que son las más fáciles de construir. La hipótesis dice, los esfuerzos cortantes tau que actúan sobre la sección transversal son paralelos, ¿no?, a la fuerza cortante, es decir, paralelas a los lados verticales de la sección transversal. Paralelas a los lados verticales de la sección transversal. Entonces, si esta es la sección transversal, entonces serán paralelas a los lados verticales, estas cortantes que están acá. Y los esfuerzos cortantes están uniformemente distribuidos a través del ancho de la viga, aunque ellos pueden variar según el peralte. Esas son las hipótesis, las premisas sobre las cuales se plantean todo este set de ecuaciones. Entonces tenemos aquí nuevamente el diagrama parabólico del desarrollo de la fuerza cortante. Ahí tenemos el esquema de la viga, B por H, luego sigue el esquema de los esfuerzos por flexión, que ya tuvimos la oportunidad de estudiarlos, y luego el esfuerzo cortante. El esfuerzo por flexión está denominado, ustedes lo vieron en resistencia a materiales, como el momento por Y sobre por Y siendo la altura de Y viene siendo la distancia desde el eje neutro hasta donde nosotros queremos evaluar el esfuerzo sobre el momento rectangular de inercia. Si estamos hablando del esfuerzo cortante, lo que habíamos visto, BQ sobre I por B. Aquí tenemos varios esquemas de esfuerzo cortante dependiendo de la forma de la viga y de la disposición del acero. Pues fíjense que cuando si fuera concreto solo tendríamos este esquema, la parábola sin ninguna disrupción. Si tenemos un acero, entonces tenemos ese esquema, trata de ser parabólico, pero cuando llega al acero
sufre un recorte tremendo y se queda en esa coordenada ahí. Sería B máximo, donde está el acero. Si es doblemente reforzada, tenemos este esquema que está acá. Y si son vigas T, simple doblemente reforzada, tendríamos estos parámetros que están aquí. Esto sería básicamente los esfuerzos cortantes considerando los elementos y aplicándole en el caso ustedes tuvieron la oportunidad de hacerlo a través del círculo de Moore, resistencia a materiales. Pero lo que realmente está sucediendo en la viga, si nosotros aquí vemos la viga, miren, este es el apoyo izquierdo, aquí el apoyo derecho, tenemos una viga rectangular cualquiera, tenemos una carga uniforme y ahí vemos un esquema que no lo vemos en la viga real. Es un esquema de isovalores de los esfuerzos cortantes que están sucediendo ahí. Entonces tenemos unos esquemas con unas curvas más o menos simétricas, ¿no? Pero esto lo que se nos traduce es en una serie de, no digamos grietas, son fisuras. La diferencia entre fisura y grieta es que la grieta atraviesa todo el ancho del elemento. Estos son fisuras, o sea, pequeñas ranuritas de orden bien pequeñito que se presentan en la viga, pero fíjense que son unas fisuras diagonales más o menos siguiendo la orientación de este esquema que está aquí. O sea, si nosotros hacemos este esquema que hace así, fíjense que está tratando como de atravesársele en forma perpendicular a los esfuerzos cortantes esos que están ahí. Entonces eso nos da una idea de cómo debería ser el refuerzo por cortante. Excuse un momentico que tengo que atender esta llamada. Pablo. Aló. ¿Qué voy a ver? Bien, ya, ¿qué más? Cuéntame. Che, ¿cómo que me mandaste? Yo te lo mandé. Te reenvié el correo que me mandó la hija de Carlos. Al correo que tengo aquí, Pablo Castilla, y sale el logo tuyo. Sí, ahí mismo yo te lo mandé. Si no me avisa, yo te lo vuelvo a enviar, ¿oíste? Bueno, ok. Bueno, sigamos. Entonces, esto es lo que dice el código, ¿no? Con respecto al cortante. Dice, el esfuerzo cortante nominal debe ser mayor que el esfuerzo cortante actuante. Es apenas lógico, ¿no? Pero aquí dice algo importante, que es que el esfuerzo cortante nominal está compuesto por dos elementos. O sea, B sub n está compuesto por B sub c, que es una fuerza cortante que resiste el concreto por su naturaleza, y otra fuerza cortante que es B sub s, que sería la fuerza cortante resistida por el refuerzo cortante, o sea, por los estribos. Entonces nosotros tenemos que cumplir eso, o sea, el concreto como tal, él resiste una cantidad de cortante. Entonces todo el cortante que se pase de esa resistencia del concreto tenemos que proporcionarle estribos. Los otros valores que tiene aquí serían los parámetros, ¿no? Pero están de forma general, ¿no? Vamos a seguir acá. Sigamos me interesa. Aquí, vamos al tipo de refuerzo de cortante. Dice, se permite refuerzo para cortante consistente en estribo perpendicular al eje del elemento, que es lo que generalmente se usa. O sea, nosotros tenemos, este es el elemento, ya sea viga o columna, si es una columna, entonces, y este es el refuerzo
Recuerden que ya tuvimos oportunidad en el primer tema de hablar de esto. Entonces le colocamos el estribo perpendicular. O puede ser una espiral, ¿no? Que fue el primer tema. Y si estamos hablando de vigas que está colocada en forma horizontal, entonces si este es el refuerzo de la viga, entonces el refuerzo de cortante serán estos estribos que están aquí. Pero estos estribos que están aquí van a tener una separación que es la que nosotros vamos a aprender a calcular hoy. Porque el tamaño del estribo como tal, o sea, el diámetro del estribo ya nos lo dice el código, que dice mínimo hay que colocar diámetro número 3 para los estribos en la zona de amenaza sísmica intermedia. Entonces esa parte no la sabemos. La otra parte que sería cuál es la dimensión del estribo. Pero eso también es fácil, porque pues si nosotros tenemos aquí en el esquema este que yo hice, si nosotros tenemos aquí, voy ahora a colocar el estribo con un poquito más o sea, con volumen, ¿no? Si nosotros sabemos cuánto es el recubrimiento lateral y cuánto es el diámetro del estribo, entonces yo podría sacar cuánto hay de aquí, del todo el centro de este elemento hasta acá. ¿Me explico? Si yo tengo aquí que el ancho es B, y acá agrandando esta parte del estribo, yo tengo aquí el borde de la viga, y acá en esta parte tengo el estribo, yo lo que estoy midiendo es desde aquí. Voy a colocar la otra parte del estribo, ¿no? Y voy a colocar el resto de la viga. Y lo que estoy midiendo yo es cuánto hay a eje, ¿no? Entonces esto es extremadamente fácil, porque yo sé que esta distancia que hay de aquí hasta acá no es más que el recubrimiento lateral más el diámetro del estribo, pero dividido entre 2. ¿Sí o no? Si este es D sub E, entonces de aquí hasta acá será D sub E medios. Y entonces el ancho del estribo, voy a llamarlo BE, va a ser igual al ancho de la viga menos 2 veces el recubrimiento lateral más la mitad del estribo. Eso es extremadamente sencillo. Y si estamos hablando de la altura, también sería lo mismo, ¿no? Pero en vez de colocar acá B sub E, colocamos H sub E, y aquí colocamos H, ¿no? Eso no tiene ninguna ciencia, simplemente es hacer un inventario de las dimensiones que tenemos ahí. A nosotros lo que nos interesa saber es desde dónde comenzamos a colocar el estribo, a qué separación lo colocamos y hasta dónde. Ese es el propósito del diseño por cortante. Y entonces dice B, refuerzo electrosoldado de alambre con alambres localizados perpendicularmente al eje del elemento. C, espirales, estribos circulares y estribos cerrados de confinamiento en el caso de las columnas circulares. Para elemento no preesforzado se permite que el refuerzo para cortante también consista en estribos que formen un ángulo de 45 grados o más con el refuerzo longitudinal por tracción. Veamos acá este refuerzo longitudinal, veanlo aquí, y entonces le colocamos el estribo, mejor dicho, el estribo lo colocamos orientado hacia las fisuras estas que tenemos nosotros aquí. O sea, podemos colocar el estribo en este sentido, ¿no? Pero el caso es que con este estribo en este sentido es complicado hacer esa construcción así. Que fijar el estribo en la parte de abajo y después girarlo tanto 45 grados, etcétera. Entonces lo que generalmente se hace es que se coloca no a 45 grados inclinado, sino vertical, completamente vertical. Dice B, refuerzo longitudinal con una parte doblada que forma un ángulo de 30 grados o más con el refuerzo longitudinal de tracción.
C, combinaciones de estribos y refuerzo longitudinal doblado. Podría ser, por ejemplo, que la varilla haga esto, ¿no? Como es el caso del refuerzo de ciertas losas macizas. Entonces este elemento que está aquí, este elemento inclinado, está ayudando para la fuerza cortante. Bien, entonces dice, cortantes en vigas. Los valores de FY y FYT usados en el diseño del refuerzo para cortante no debe exceder de 420 megapascal, excepto que el valor no debe exceder de 550 megapascal para refuerzo electrosoldado de alambre corrugado. Esa, el IMAYA, la que ustedes ven, que son como unas matrices, ¿no? Como unas rejillas con unos alambrones bien delgaditos. La resistencia de ese acero es más que el de acero de 60.000. Este tiene como, este sería 6 por 7, 42. Si fueran 70, es como 75 por allá. Nosotros, bueno, aquí vale la pena ya entonces señalar esto. Ya tenemos FY. Y ahora estamos hablando de que este FY sería para el acero longitudinal. 420 o 4200, estamos trabajando en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces, de ahora en adelante, cuando comencemos a trabajar las vigas, ya vamos a especificar un FY y además de eso vamos a especificar un FY T, que sería, yo creo que en la hoja de cálculo le coloqué C como para cortante, ¿no? Pero aquí en el código a ver cómo lo coloqué yo. FYT, la misma cosa. FY sub T, que sería la resistencia del acero al estribo, porque pueden ser diferentes. Y generalmente eran diferentes hace 20 o 25 años. O sea, anteriormente las varillas de diámetros número 3 y número 2 no se conseguían sino primero que todo eran acero liso, ¿no? Se conseguían liso y de baja resistencia. Entonces generalmente la resistencia en ese entonces era no de 4200 sino de 2400. Pero ya podemos encontrar las varillas de allá, de todas estas varillas de diámetros pequeños, ya se fabrican corrugadas y de alta resistencia. La que no viene de alta resistencia es cuando el estribo o el acero número 3 se pide en chipas. Chipas son unos rollos, ¿no? Pues, pero son lisos. Entonces la persona pide una chipa y en la chipa tiene 300 kilos, no sé cuánto. Pero entonces tiene el trabajo de estirar la chipa en la obra, ¿no? Tiene que estirarla para poder figurar el estribo. Vamos a ver si encuentro por aquí chipa. Pero quiero ver aquí está la figura de la chipa. Esa es la chipa. Entonces, bueno, aquí miren. Ojo con esta, miren. Retiro mis palabras. Blum. Chipa corrugada. O sea que también la fabrican corrugada. Lo que no sé es cuánto es la resistencia, ¿no? Hay gente que hay personas o constructores que prefieren figurar el acero, el hierro en la obra. Y entonces piden el acero de los estribos en chipa y entonces simplemente van recortando a la medida y teóricamente no tienen desperdicio, porque si necesitan un pedazo de 65 centímetros, pues tiran en los 65 centímetros y lo cortan. Mientras que si lo hacemos con varilla, entonces de una varilla de 600 centímetros saldrán tantos pedazos y que sobrará un pedacito. Pero el trabajo adicional es enderezar la chipa. La enderezada de la chipa esa es un camello, es simplemente que dos personas cojan la chipa y comiencen a golpearla contra el suelo hasta cuando la tengan plana. Entonces, no sé, uno por lo otro, ¿no?
Pero fíjense que ya se consigue corrugada. Anteriormente solamente se conseguía lisa. Bien, entonces en eso consiste la chipa. De ahora en adelante entonces vamos a colocar aquí y vamos a trabajar con acero. Vamos a trabajar con acero de baja resistencia. Y después les digo por qué. Para que se note la separación del estribo. Bien, vamos a trabajar con 4200 y 2400. Y entonces dicen acá otros criterios acá. Dice acá, este es importante, miren. Este de acá dice, para elementos no preesforzados se permite diseñar las secciones localizadas a una distancia menor a D, medida desde la cara del apoyo para el cortante, calculado a la distancia D. Tengan en cuenta, eso es 11.131. Eso que dice ahí, a una distancia desde la cara del apoyo. Entonces es esto que está aquí. Tenemos el esquema. Este sería la cara del apoyo. Fíjense que el apoyo aquí es este apoyo que está aquí, neopreno. Pero en el caso de una viga y columna, el apoyo sería el borde de la columna. Entonces, este diagrama triangular que vamos a obtener del esquema de cortante de forma lineal, nosotros cuando calculamos ese diagrama, lo que realmente estamos haciendo es esto, ¿no? Y este es el diagrama triangular ese que vimos, y este es el punto de inflexión. Y entonces nosotros estamos calculando cuando hayamos la reacción de la viga, la estamos calculando aquí en toda la mitad de la columna. Pero el programa nos permite desplazarnos no solamente hasta aquí, hasta el borde de la columna, sino una distancia de la cara del apoyo. O sea que para el diseño, vamos a llamar este lo llamamos B sub U, cortante último ahí en todo el apoyo. Y entonces el código nos permite hacer esto, miren. B sub U, aquí B sub U, pero a una distancia de, que es evidente que es menor, ¿no? O sea, si comparamos estos dos triángulos semejantes, B sub U de es menor que B sub U. Pero a eso se refiere esta condición, este literal que está aquí. Y es importante, ¿no? Porque nos va a ahorrar bastante acero. La otra cuestión la vamos a encontrar más adelante cuando veamos cómo se colocan los estribos. Vamos a ver acá entonces. Me pasé un poquito. Vamos a seguir por acá. Acá. Limitante para el desplazamiento del refuerzo de cortante. Fíjense que todo este cuento del refuerzo, tanto longitudinal como transversal, tiene unos límites. En el caso del acero longitudinal teníamos unos límites en las cuantías. Lo mismo que en las columnas, del 1 al 4%. Acá, cuantía mínima, 0,0033, cuantía máxima, y calculábamos la cuantía. Y teníamos que ceñirnos a esas limitantes. Acá también tenemos unas limitantes que serían estas que están acá, pero creo que esto está desfasado. Esta vaina que está aquí, voy a buscarlo directamente en el código ahora mismo y hacer la corrección del caso, porque eso estoy seguro de que no es así. Veamos acá, C1145, vamos a buscar en el código. Es probable que ese sea del código anterior. O sea, el NSR 98. Vamos aquí, 11. Vamos a buscar 1145.
Bueno, no está bien, pero acá en el código, en el título, en el capítulo 21, hay unos requisitos eh, diferentes para el caso de las zonas estas donde estamos, por ejemplo, para zonas de amenaza sísmica alta, baja e intermedia, ¿no? Entonces unas condiciones diferentes a esas que están allá. De entre las dos vamos a coger estas que son las más, más rígidas, ¿no? Vamos a ver si de pronto acá, si sigo avanzando, encuentro esos valores que están ahí. Eh, 250, no, no me interesa, tampoco. No está, voy a buscarlo de rapidez. Vamos a buscar esta cadena a ver. No está. Eh, Busquemos otra cadena a ver. Sería esta cadena, esta de acá. 8 veces el diámetro de la barra. Sigamos buscando a ver. Bueno, no la encontré, pero bueno, te los digo por allá. Bueno, entonces sigamos acá con la diapositiva. En esta diapositiva tenemos un condicionamiento de la separación del estribo, pero más adelante les indico realmente otros condicionales, ¿no? Este de acá, menor, este tampoco. Nada. Bien, entonces, sigamos. Veamos aquí dice este. Aquí sería, este es el tema de cuando colocamos estribos verticales, que es como generalmente
se colocan en la vida real, porque colocarlos con esta orientación que está acá es complicado. Colocar estos estribos así inclinados es complicado. Si es complicado colocarlos así, y a ustedes les va a tocar cuando sean ingenieros residentes chequear la separación que hay entre cada uno de estos estribos que están acá, porque en el plano estructural ustedes van a ver, tiene tantos estribos de diámetro número 3 y están separados cada 7 centímetros y medio, por ejemplo. Ustedes tienen que chequear. Entonces, si hay algún error en la separación del estribo, claro está que todas estas distancias tienen sus tolerancias. En alguna parte del código dice, las tolerancias serían estas, 7,5 centímetros más o menos 2 milímetros. O sea, no sea que si le falta 2 milímetros, usted va a decirle inmediatamente a la persona, me desarmas eso y me lo vuelve a... No. Estamos hablando de si, por ejemplo, si dice 7 centímetros y usted lo encuentra a 10, pues por supuesto ahí sí tienen que parar la ejecución. Y entonces, veamos acá cómo serían los estribos. Los podemos colocar así. Pero fíjense que son unas ramas verticales. Eso que ustedes ven ahí son las secciones transversales de los elementos, de las vigas. Hay vigas en forma de rectángulo, así como también hay vigas en forma de I. Esta que está aquí, la tercera viga. Pero lo que básicamente ven ustedes son una serie de ramas verticales. Y esto es lo que cuenta. Realmente nos interesa son el número de ramas verticales. Porque las ramas verticales son las que precisamente se le van a anteponer a la fuerza de cortante. Cuando ustedes colocan el estribo son estas ramas verticales las que cuentan. Estas que están acá. Y entonces en este caso, por ejemplo, ustedes pueden tener una sola rama vertical, o pueden tener dos, o en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, y aquí también 1, 2, 3, 4, acá 1 y 2, ¿no? Cada uno de esos estribos se utiliza en determinada situación. Pero el estribo que nosotros vamos a utilizar en nuestra práctica profesional es un estribo, este estribo que les voy a señalar aquí, este que está acá, este estribo cerrado con el gancho, no, tampoco es este que está aquí, un estribo completamente cerrado. Y el gancho no es un gancho como este que es a 90 grados. Si ustedes miden este ángulo de aquí hasta acá, les da 90 grados. Pero si miden el ángulo desde aquí hasta acá, obtienen 135 grados. Entonces, ¿por qué necesitamos que el gancho esté dentro del núcleo del concreto de la viga? Porque si lo dejamos a 90 grados, si hay algún sacudón debido a un sismo, entonces se puede perder el recubrimiento lateral. Y si se pierde el recubrimiento lateral y queda expuesto, quedan expuestos los ganchos estos, se pueden abrir. Y entonces por ahí puede fallar la viga. Pero si lo tenemos aquí embebido dentro del núcleo concreto, aunque pierda el recubrimiento lateral, cuesta un poquito más de trabajo sacar y desarmar ese estribo. Entonces estamos hablando de ganchos a 135 grados, que son estos que ustedes ven aquí, 135 grados y 90 grados. Listo. Veamos entonces ahora, pero también podemos tener estos tipos de ganchos así. Les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes tienen un empate columna viga, o sea que tienen una columna superior y aquí viene una viga, aquí viene la columna inferior y aquí viene la viga de este lado. Entonces aquí vamos a tener, miren la cantidad de acero que vamos a tener aquí. Vamos a tener este acero de esta viga con este acero de refuerzo de esta columna. Y ahora voy a colocarle los estribos, ¿no? Y este poco de estribos, ¿no? Estribos por acá, por acá, por aquí, por acá. Aquí en sentido normal a la pantalla también vamos a tener este acero
que está entrando o regresándose, ¿no? Y también va a tener un estribo. Aquí dentro del núcleo, como la característica de un pórtico es que los nudos sean extremadamente rígidos, se hace indispensable colocar estribos aquí en esta columna, aquí dentro, para darle rigidez a ese núcleo. Entonces, hay veces en que la persona se le olvida esto, ¿no? O de pronto que la cantidad de acero que tiene aquí, del refuerzo de la columna y el refuerzo de la viga, sea tan complicado que no le permite colocar el estribo entero. Pero entonces puede hacer esta ramificación, puede partirlo en dos formas de U, o podría también hacerlo así, miren, arranca así, hace como una L, ¿no? Así, y entonces aquí empata con otra L. Y esas dos piezas sí son ya son más fáciles de colocar dentro del núcleo del pórtico. Ojo con esto, a ustedes les va a tocar a veces esta situación en su vida profesional y vean, por ningún motivo permitan que eso suceda, que el maestro o el herrero por flojera no coloque esos estribos que están ahí. Paren la obra y hasta cuando no resuelva eso, no permitan, no sigan con el vaciado de esa estructura. Bien, entonces aquí tenemos lo que estaba diciendo, ¿no? Pero fíjense que dice estribos cerrados no recomendados para los elementos solicitados por torsiones elevadas. Aquí lo que estábamos hablando del gancho a 90 grados, que se parte este recubrimiento y inmediatamente el gancho queda expuesto. Vamos a mostrarle aquí otras gráficas en las cuales tenemos unos reforzamientos de algunos elementos ya construidos por cortante, que sería, por ejemplo, esta viga, que puede ser, por ejemplo, la viga de un puente de viga losa, ¿no? Entonces, vamos a suponer que ese puente, debido a su vetustez, o sea, la edad que tiene, entonces comienza a fallar y comienza a presentar fisuras o lo que sea, o que es tan viejo que el esquema de carga de esa época no era tan exigente como el de ahora. Entonces, si se le presenta una serie de fisuras en este sentido, unas fisuras así, entonces se le pueden colocar estas platinas aquí que son de fibra de carbono. Fibra de carbono. Esas platinas, si se meten en el catálogo de SICA, ahí están. Platinas, y tienen varias referencias, e incluso si ustedes entran a la página de CIPE, la gente de CIPE le hizo el programa para SICA, para el diseño de esas platinas, esos refuerzos, que son refuerzos relativamente muy fáciles de resolver, pero muy costosos. Cada tirita esta vale un billete. Pero aquí vemos, la viga está fallando también por flexión. Aquí está el refuerzo de flexión, este que está acá. Está fallando por corte, aquí está el refuerzo por cortante. Y cada tirita de esa es más resistente que el acero, y creo que como 1/10 parte del peso del acero. Y tenemos, ya esto sería una foto real del refuerzo de un puente. Y aquí tenemos unas fallas por cortantes. Claro que esto no es viga, esto es una columna, ¿no? Y por último aquí ya tenemos ya el ejercicio como tal. Entonces vamos a ver cuáles son las ecuaciones que nosotros vamos a trajinar acá. Y voy a colocarle un esquema para que entiendan exactamente de qué estamos hablando. Voy a subir una de estos lienzos que están aquí, o al revés, ¿no? Voy a bajar aquel. El lienzo de estas ecuaciones, esto que está acá. Bien, entonces le voy a explicar en qué consiste esto, ¿no? O sea, nosotros tenemos, si tenemos en cuenta la viga, esta viga simplemente apoyada, entonces nosotros hacemos el diagrama de cortante, y el diagrama de cortante me da esto, ¿no? Voy a subir esto bien arriba,
Y entonces, este sería el diagrama de cortante. Ya lo habíamos colocado la ecuación. Pero básicamente es que si esta es la línea de ceros, entonces aquí tenemos por simetría de cargas, esta es una carga W, U, esta es una luz L, y entonces el esfuerzo cortante va a ser esta línea que está acá. Esta línea que está ahí. Entonces, si relleno todo esto, este sería el esfuerzo cortante. Y aquí en esta parte, ahora voy a ampliar esta parte que está acá. Esta parte que está acá la voy a ampliar y solamente voy a considerar esta parte, el triángulo. Como son iguales los triángulos, voy a estudiar uno de ellos, ¿no? Pero ahora voy a considerar también el apoyo. O sea, que realmente la viga, no es una línea así como uno la está colocando aquí. En la realidad tenemos un apoyo y ese apoyo pues vendría por acá la viga, etcétera, ¿no? Pero lo que interesa aquí es este esfuerzo, este diagrama que vendría por aquí. Vamos a suponer que aquí es donde hace la inflexión y este sería el triángulo ese que estoy colocándole ahí. Entonces, esta distancia de aquí hasta acá, sí, voy a llamarla el apoyo, AP. De manera que esta distancia de aquí hasta acá la voy a llamar AP sobre 2, la mitad del apoyo. Esta distancia, me voy a llevar esta vaina para otro lado porque está como muy pegada aquí. Ahí tenemos. Esta distancia de aquí hasta acá es una distancia D que es la que nos permite el código para el cálculo del cortante aquí, en este punto. Entonces ya habíamos dicho que aquí en esta parte teníamos la reacción B sub U. Pero esa reacción B sub U, si la convierto a esfuerzo, lo colocaría como B sub U, que es igual a la fuerza B sub U por BD. Perdón, entre BD. Entonces este es el esfuerzo último. Y este que está aquí es el esfuerzo a una distancia de. Por otro lado, yo sé que esta distancia de aquí hasta acá es el punto de inflexión del diagrama de cortante que he llamado X sub 0. Este valor que está aquí es igual al cortante izquierdo sobre la carga. O sea, yo lo conozco. Si la viga no es simplemente apoyada, sino que es una viga continua, ya nosotros sabemos cómo llamamos el X sub 0 y puede o no coincidir con el centro de la viga. Y aquí en esta parte voy a colocar unos puntos que son el punto de la resistencia del concreto como tal, y aquí la mitad de esa resistencia del concreto. De manera que si yo tiro una línea por acá, de aquí hasta acá, entonces yo sé que todo esto que está acá me lo resiste el concreto. Esta zona de aquí está resistida por el concreto. Pero esta zona que está acá no está resistida por el concreto, esta de acá arriba. Esta la voy a colocar con este color. Esta no está resistida por el concreto. Esa es la zona que yo tengo, a la cual tengo que suministrarle estribos. Esta distancia que está de aquí hasta acá, voy a llamarla por aquí estoy. Voy a quitar esta línea para que no me confunda aquí. Y voy a llamar esta distancia de aquí hasta acá. Toda la distancia la voy a llamar X. De manera que este sería X medio. Y este sería X medio. Y entonces, por lo tanto, este pedacito que queda acá, pues simplemente yo le resto a X sub 0. Le resto la mitad del apoyo
le resto la distancia D, le resto X. O sea, este pedacito es X sub 0 menos la mitad del apoyo menos D menos la distancia X. Pero fíjense que ahí lo que tengo son unos triángulos semejantes. Y aquí puedo definir 4 zonas. Esas zonas estarían colocadas así: zona 1, zona 2, zona 3 y zona 4. Entonces el código dice, para la zona 4, si quieres, no coloques tribu, que realmente está, fíjense que está por debajo de la mitad de lo que resiste el concreto. Entonces, si quieres, no coloques tribos ahí, pero es conveniente colocarle tribos de construcción a esa parte. ¿Para qué? Pues recuerden que ustedes tienen unas varillas, y si ustedes comienzan a colocar estribos y dejan esta parte sin estribo acá, entonces probablemente estas varillas pueden deflectarse un poquito. Entonces por eso se aconseja colocarle estribos de construcción. Ahora le traslado todas las ecuaciones estas que están en la diapositiva anterior acá y las vamos a relacionar. Esto que está aquí, el phi de sub c, está definido en el código. Bueno, aquí tenemos phi de sub c está definido en el código así, miren. Punto 53 por phi por raíz cuadrada de f' c. Está definido así, si no estoy mal. En donde el coeficiente phi para el caso del cortante, o sea, el factor de reducción para el caso del cortante, está definido en el código como 0,75. De manera que si nosotros calculamos el valor de phi de sub c para un concreto de 210, que es con el cual vamos a trabajar nosotros, vamos a tener un concreto de 210 y un acero de 4200. Pero no importa, ahora mismo, no, pero el acero vamos a cogerlo de 2400. Entonces, si yo reemplazo esto, punto 53 por punto 75 por raíz de 210, debería darnos 5.76. Tengan la gentileza y me chequean esa operación, a ver si faltó algo en la fórmula. Tengan la gentileza y me chequen la operación, por favor. Bueno, da 5.76. ¿Lo chequeen o no lo chequeen? Sí, está bien, pero está bien. Listo, entonces, si yo comienzo a estudiar esto que está aquí, yo digo, esta distancia de aquí hasta acá, voy a colocarla aquí en color naranja, esto que está aquí es, nuevamente, phi de sub c, y esto que está acá, lo voy a llamar phi b sub, eso lo llamo phi b sub s, phi b sub s. Entonces ya inmediatamente yo puedo establecer una relación aquí. Yo digo, entonces, el valor de phi de sub s, que es el esfuerzo proporcionado por los estribos, no es más que la diferencia entre los dos. Entonces yo puedo decir phi de sub s, entonces será igual a todo el cortante expresado en esfuerzo menos phi de sub c. Pero sin embargo el código nos dice, puedes diseñar con b sub u a una distancia d. Entonces en ese caso este pedacito de acá será igual a phi b sub s a una distancia d. Y de una manera similar yo puedo decir que phi
B sub SD será igual a B sub U, sería B sub UD menos phi B sub C. O sea que ya yo podría hallar cuánto es el esfuerzo al cual están trabajando los estribos. Porque el valor de phi B sub C ya lo conozco, esto está expresado aquí en kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado. Pero si analizo los triángulos que tengo aquí, yo puedo establecer una cantidad de relaciones de triángulos. Voy a borrar esto que no me interesa. Y puedo decir que comparando este triángulo con el mayor triángulo, yo puedo decir que B sub UD, voy a colocarlo aquí, B sub U, lo coloco con color verde claro, B sub U a una distancia D es a B sub U, comparando este con este, ¿no? Como, y entonces aquí tengo esta distancia de aquí hasta acá, que sería X sub 0 menos apoyo medios menos D sobre X sub 0. Y ahí tengo el valor de B sub UD. Puedo decir, entonces B sub UD será igual a X sub 0 menos apoyo entre 2 menos una distancia D por sobre X sub 0 por el cortante último. Pero el cortante último yo lo tengo, vean aquí está. Y entonces en el código se establece esta fórmula, ¿no? Para el cálculo de la separación de los estribos. Realmente lo que se plantea ahí es la separación. Vamos a traernos la fórmula para acá. Esta que está acá. Pero la recogemos así. Me regreso acá, la coloco por aquí. Mierda. Sí, parece que la pude rescatar. Esta fórmula que está aquí. Pero si se dan cuenta de esta fórmula, cuando yo paso todo esto que está acá hacia este lado, lo que tengo son un par de fuerzas, ¿no? O sea, tendría una separación por un phi, por un B sub SD, por B, que es una fuerza, y esto aquí sería phi a sub B por FY, que también sería fuerza. Entonces, al despejar ese, obtengo la fórmula que vamos a utilizar para encontrar la separación de los estribos. Voy a colocar en color lila, que dije separación igual a phi, ya lo conocemos, 0.75 a sub B. Ya les dije, lo que nos interesa aquí son las ramas verticales del estribo. Estas ramas verticales del estribo, todas estas ramas verticales es lo que llamamos A sub B, el área de todas estas varillas. Por ejemplo, en el caso de esta que está aquí, sabiendo que el diámetro mínimo del estribo para la zona de amenaza sísmica intermedia es número 3, entonces la sub B sería una vez el área de la varilla número 3, que sería 0.71. Pero para el caso de un estribo con dos ramas, entonces para este caso sería 0.71. Pero para este de acá serían dos ramas, o sea, 2 por 0.71 sería 1.42. Y para este de acá, que son 4 ramas, 4 por 0.71, que sería 4 por 1, 4, 4 por 7, 28. Y así sucesivamente. O sea, yo puedo colocarle tantas ramas cuanto necesite, siempre y cuando cumpla con la separación. Entonces a eso se refiere la sub BS que estamos hablando ahí, este que está acá. El F sub Y sería la resistencia, pero el acero de los estribos. O sea, lo que estamos llamando ahora FYT. Y aquí en la parte inferior vamos a colocar
Phi B sub S a una distancia D, y aquí esto lo multiplicamos por el ancho de la viga. Y ahí tenemos la fórmula de la separación. Phi es 0.75. A sub B nosotros escogemos, ya sea por recomendación o simplemente que si nosotros queremos aumentar el diámetro lo podemos hacer. Pero conocemos el A sub B, sabemos cuántas ramas son y cuánto es el área de cada una de las ramas. FY también escogemos el material con el cual estamos trabajando. B es el ancho de la viga. Y phi de su SD ya subimos cómo podemos obtenerlo. Phi de su SD lo tenemos por aquí, miren, este que está aquí. Phi de su SD. Ahí está phi de su SD. Y de esa manera puedo encontrar entonces cuánto es la separación. Esa separación, sin embargo, tiene también unos límites, que fue lo que traté de buscar en la tabla, en el código, y no apareció. Entonces les voy a decir cuáles son las limitantes de la separación de los estribos. Voy a pasar aquí a la anterior. Y entonces sería ¿no? Separación estribos. Como todo, tiene una separación mínima que debe ser mayor o igual a 5 centímetros. Si le colocamos menos, entonces vamos a tener problemas para el paso del agregado grueso entre prácticamente cuando le colocamos los estribos acá. Fíjense que aquí en este caso, como el cortante es mayor, aquí vamos a tener unos estribos más cerrados. Ya cuando llegamos a esta zona, entonces podemos colocar los estribos más separados. Bien, pero entonces mínimo 5 centímetros. Entonces en esta zona de acá, si a nosotros la separación, cuando lo calculemos, nos lo dan menos de 5 centímetros, entonces tendremos que A, pues aumentar el número de ramas. B, aumentar el diámetro del estribo. C, aumentar la resistencia del acero. Podemos coger cualquiera de esas tres alternativas. Y en cuanto a la separación máxima, tenemos varias ecuaciones que cumplir. Entonces, para zona de amenaza sísmica intermedia dice D cuartos, o sea, la altura efectiva de la viga entre 4. Segundo, 8 veces el diámetro de la barra longitudinal. Este de acá no recuerdo si es 18 o 16. Permítanme y refresco porque no me sé eso de memoria. Sería 24, ni 18 ni 16, 24. 24 veces el diámetro del estribo. Y por último, 30 centímetros. Cuando evaluamos estas cuatro condiciones, cogemos la menor de ellas. O sea, la separación máxima debe ser menor o igual a la menor de ellas. La que nos dé menos, esa va a ser la separación máxima. La otra cuestión que tenemos que saber es esta. Fíjense que los estribos los vamos a colocar acá, pero aquí no he tenido en cuenta el ancho del apoyo. Acá en la gráfica esta que habíamos visto anteriormente, sí tengo el ancho del apoyo. Aquí en esta aquí tengo el ancho del apoyo, ¿no? Entonces, cuando yo le voy a colocar el estribo aquí en esta viga, esta es precisamente una viga de viga y columna. Entonces, yo, como estoy diseñando con entonces el código me dice, el primer estribo lo puedes colocar, voy a colocarlo aquí con amarillo, 5 centímetros de la cara del apoyo. O sea, la distancia de aquí hasta acá, 5 centímetros. Y de ahí en adelante comienzo a colocar los demás. Entonces, con todas estas indicaciones que les he dado, entonces vamos a hacer un ejercicio de diseño por cortante. Porque una vez ustedes sepan el diseño por cortante, ya por lo menos le van a presentar al maestro esta gráfica, ¿no? Esta que le había colocado por aquí, creo que fue aquí. Acá no, acá en
en la hoja de cálculo, ¿no? Acá, ya, por lo menos ya completan el gráfico con las bolitas y le colocan el estribo. Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos, déjame yo cuadro el ejercicio, a ver, uno sencillo para que no nos compliquemos tanto la vida. Esta vaina es vida de concreto. Esta no me interesa esta. Sí me interesa esta. Vamos entonces a esta viga que está aquí. Creo que la hicimos en la clase anterior, que ya la habíamos calculado con el acero longitudinal. Vamos a calcularlo con, no en la clase anterior, sino cuando vimos el tema este, ¿no? Este es una viga doblemente reforzada. Pero aquí en el caso de con esta luz y esta carga, obtuvimos un cortante de B sub U 12.25. Entonces voy a llevarme los datos, serían 35 por 40, todo esto que está acá, 35 por 40 de, y me lo llevo para acá, aquí, en esta parte. Bloqueémoslo por acá y ampliamos esto. Bien, entonces, y además sabemos que la fuerza cortante, ahora sí voy a cerrar esto, ¿no? Que no haya tanta vaina abierta, ¿no? ¿Esto aquí qué es? Ah, no, esto es una vaina que estoy haciendo yo por otro lado. Esto también voy a cerrarlo. Y acá estamos, pero me faltó el cortante. El cortante aquí es 12.25. Ese es el valor del cortante. Entonces, la viga. Vamos a colocar aquí los valores de los materiales. F1C, 210 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado. FIE, 4200. FIET, que es el que me interesa a mí, voy a colocarlo como 2400 de baja resistencia. Voy a colocar aquí el ancho de la viga es igual a 35, la altura es igual a 40 centímetros, el valor de D' es igual a 6 y el valor de D será igual entonces a 40 menos 6, 34 centímetros. Y el cortante B sub U, se me olvidó, vamos a buscarlo nuevamente, 12.25. 12.25. Entonces voy a dibujar el esquemita para que nos ubiquemos. Entonces aquí coloco el triángulo. Voy a colocarlo de este lado acá y comienzo a hacer las operaciones debajo del triángulo. Aquí. Bueno, me quedó esta vaina chueca aquí, vamos a colocar aquí. Eso. Entonces aquí tengo el apoyo, ¿no? Vamos a suponer que el apoyo este es de 40 centímetros. Entonces ya no voy a colocar la fórmula, sino voy a colocar las distancias. Aquí voy a colocar aquí 40. Vamos a colocar lo mismo que tengo en la hoja de cálculo para que después lo veamos con la hoja de cálculo. Entonces el apoyo acá le coloqué 30 centímetros en este caso. 30. Aquí 30 centímetros, entonces estábamos hablando de 15. Lo coloco en rojo. 15. Y acá, a una distancia de, o sea, de 34, voy a tirar una línea vertical y ahí sé que esta parte de aquí sería B sub U a una distancia de, y este de aquí sería B sub U. Y acá
por este lado voy a colocar phi B sub C, que es lo que resiste el concreto, y aquí la mitad de lo que resiste el concreto. Y entonces eso me conformarían las 4 zonas, 1, 2, 3 y 4. Pero lo importante aquí es tener en cuenta esto, que el concreto resiste todo esto que está acá. Y que yo tengo que suministrarle estribos para que resista esta parte que sobresale aquí. Y entonces voy a colocar aquí este valor que me interesa, este pedacito de aquí, que lo voy a llamar phi B sub S a una distancia de, que este que está acá ya lo había llamado como phi B sub S. Y ahí tengo esos valores. Ahora, esto de aquí, ahora lo calculo, no, simplemente voy a colocar estas cotas que están aquí. Esta distancia de aquí hasta acá también la voy a colocar. Que en el caso este, como es una viga simplemente apoyada de 700 centímetros, entonces el X sub 0 serán 350 centímetros. Es el valor de X sub 0. Ahora sí voy a borrar esto que está aquí. Y entonces tenemos lo siguiente. Entonces lo primero que voy a calcular yo sería cuánto es el B sub U como esfuerzo. O sea, aquí se ve que phi de sub C es igual a 5.76. Ah, bueno, un dato que se me olvidó decirle es que el phi máximo que podemos tolerar, y cuando nosotros calculemos esta parte, este de aquí, phi máximo es 2.2. Este valor 2.2 es el phi máximo. Cuando yo calcule esto que está aquí, phi de sub C, phi de sub C máximo, 2.2 por phi por raíz cuadrada de f' sub C. Entonces, calculo primero el B sub U. Si hay algún manual de procedimiento, ¿cuánto es el B sub U? Entonces el B sub U, como estoy trabajando en kilogramos por centímetro, entonces diría 12.250 kilogramos entre un área sometida cortante que serían 35 centímetros de ancho por una altura efectiva de 34. ¿Me colaboran con las operaciones, por favor? Eso da 10.294. 10.29. No voy a colocar las unidades para no congestionar la lámina, pero este es el valor de B sub U. Entonces yo puedo entonces ahora calcular cuánto es el valor de B sub U a una distancia de, o sea, ya sé el valor este que está aquí. Voy a colocarlo aquí. 10.29. Ahora voy a calcular este que está aquí a una distancia de. Entonces digo, B sub U de es a B sub U, o sea, 10.29. Ah, pero antes tengo que hallar, no, está bien. Toda esta distancia que está aquí sería, o sea, B sub U de es a B sub U, como esta distancia de aquí hasta acá, que sería 350 menos 15 menos 34 es a 350. Entonces aquí obtengo que B sub U de es igual a lo que de eso. 0.86. No, no puede ser. Tiene que darte más. Revisa las operaciones, por favor, porque esto sería 350, 340, 320, como 300 entre 350 por 10.29. Da como 9 y pico, 8 y pico, por ahí. $8.85 me dan. 8.85, muy bien. Entonces ya tengo el valor ese. 1.84. Bien, muy bien.
Entonces, el segundo paso es, yo digo, bueno, entonces, el valor de una vez que puedo calcular la separación, ¿no? Yo digo, yo voy a escoger, esta es la viga, voy a coger un estribo rectangular, dos ramas, mínimo número 3. Entonces yo puedo decir aquí la sub b, que ahora segundo, ¿no? Separación. Yo digo a sub b serían dos ramas de número 3.71, o sea, 1.42. El valor de, ya entonces digo, la separación va a ser igual a phi, que ya sabemos que el phi para el corte es 0,70. Voy a colocar la fórmula, ¿no? Phi a sub b fy sobre phi b sub s a una distancia de por b. Entonces, 0.75 por 1.42 por 2.400, estoy trabajando con acero de baja resistencia, sobre phi b sub s de, bueno, aquí me faltó algo, ¿no? Y voy a ver si lo logro bajando todo esto que está aquí. Si recojo todo esto y lo bajo, ¿sí? Parece que lo logro, ¿sí? Eso. Entonces, yo digo acá, entonces phi de su SD, esto que está aquí será phi de su UD menos phi de su C. O sea, 885 menos 5.76. 309 o 209. 3.09. 309, eso es. Sí, señor. Entonces ya tengo el valor ese, 309. Todo está en kilogramos y centímetros aquí. Y esto aquí serían 35 centímetros. Y esa me daría la separación. Ingeniero, eso da 23.63. 23.63 Sí, señor. centímetros. Entonces ahora digo, bueno, voy a calcular la separación máxima, ¿no? Dice la separación máxima de cuartos sería 34 entre 4 o 8 veces el diámetro de la barra. El diámetro de la barra del diseño de esa viga es este que está aquí. Nosotros tenemos diferentes barras, pero la más grande es la número 8. Entonces esa es la que tengo que coger. Entonces 8 veces el diámetro de la barra número 8, que es 2,54, el diámetro de una pulgada, o 24 veces el diámetro del estribo, que sería 24 por 0.95, o 30 centímetros. De todos esos valores cojo el más pequeño. Bueno, 34 entre 4 da 8.5. 8.5. Eh, 8 por 2.54 da 20.32. 20.32. ¿Qué da 22 qué? 22.8. 22.8. Sí, señor. ¿Listo? No hay más nada que discutir aquí. Separación máxima, 8,5. O sea, que aunque nos haya dado una separación de más o menos 24 centímetros, nosotros no podemos colocarlo de acuerdo al código a más de 8,5 centímetros. Nosotros vamos a colocar estos estribos en esta zona que está acá. Voy a señalarla de aquí. O sea, a 5 centímetros de la cara del apoyo. Hasta aquí, teóricamente, ¿no? Hasta aquí, teóricamente. Aquí, si queremos, no le colocamos. Hasta aquí vamos a colocarle los estribos. Entonces, yo quiero calcular cuánto es el valor de estas X que están aquí. Este es X medio y este es X medio, ¿no?
O sea que yo podría comparar este triángulo que está aquí, cuyo cateto es X. O sea, X medio más X medio da X. Entonces voy a calcular aquí cuánto es el valor de X. Entonces yo digo que phi de sub C, perdón, que X, voy a colocarlo, que X es a todo el triángulo grande, a 350, como phi de sub C, que es 5.76, es a de sub U, que es 10.29. Y de esa manera obtengo el valor de X. Calculadora. Oh, que esto está aquí en... Esto es... esta vaina... Bueno, no importa, si le quito la coma esa, la calculo en centímetros, ¿no? Aquí lo estoy calculando en centímetros. ¿Me colaboran, por favor? Profe, es por 3,50 o por 350. Si, no importa, indistintamente, si lo cojo de 3,50 lo calculamos en metros. Pero vamos a colocarlo en 350 porque estoy trabajando en centímetros. 195,92. 196 más o menos. Ese es el valor de X. Entonces, si todo esto es 196, entonces cada pedacito de esto será 196 entre 2, 2 por 9, 18. O sea, 98 cada pedacito de esto, ¿no? Y entonces ahora sí obtengo el valor este que está aquí, que sería 350 menos 15 menos 34 menos 196. ¿Cuánto me da este pedacito? $105. 105. Sí. Ahora viene la colocación de los estribos. Acá el código dice, si quieres no le coloques acá. Aquí vamos a colocarle aquí. Si quieres, no, aquí en esta parte. De la zona 1, de la zona 2, la zona 3, la zona 4. En la zona 4, en la zona 3 dice, aunque no lo necesites, le vas a colocar estribos a la separación máxima. Listo. Entonces ahí no hay nada que hacer. O sea, los estribos a lo largo de toda la viga están colocados a 8,5 centímetros. No importa que me haya dado 24 centímetros de separación. Te voy a organizar este esquema en la siguiente diapositiva y entonces vamos a colocarle los estribos a la viga. Yo creo que lo tenemos aquí como referencia, pero voy a hacer un esquema nuevo que está como muy enredado esa vaina. Pero ahora solamente voy a colocar, miren, voy a colocar la viga como tal. Este es el eje de la columna, este es el apoyo y este sería la viga, ¿no? Pero solamente voy a colocar aquí hasta la mitad de la viga. O sea, aquí en esta parte es el centro de la viga. Entonces aquí lo que dice, para la zona 1 dice estribos, aquí lo que estamos leyendo es ahí, estribos cada 8,5 centímetros. Eso es lo que quiere decir eso. Entonces yo coloco 5 centímetros aquí, arranco en 5 centímetros. Y aquí coloco el primer estribo. Yo sé que esta distancia hasta acá, hasta aquí, voy a colocarlo con otro color para distinguirlo, ¿no? O sea que no es el estribo, sino hasta aquí más o menos. Este sería la zona 4, este sería la zona 3 y este sería la zona 2. Más o menos, ¿no? Entonces, yo sé que de aquí hasta acá tengo que colocarlo a 8,5. Y sé que esta distancia
de aquí hasta acá, de aquí hasta aquí, o sea, de aquí, esta distancia de aquí hasta acá, esta de acá es 98, pero esta de aquí sería 98 más 105 más 34 menos 5. Colaboran 198, 203, 233, 237, 232. Me corroboran la distancia, por favor. Corrobórenme la distancia, por favor. Bueno, vamos a suponer que son Profe, 232. pero no entiendo la distancia esa que está tomando. Estoy tomando la distancia que hay desde la ubicación del primer estribo hasta el límite aquí entre la zona 3 y la zona 4. O sea, aquí tengo, esta es la zona 1, esta es la zona 2, esta es la zona 3 y esta es la zona 4. Y estos son los valores. O sea, esta zona que está aquí tiene 98, este que está acá. Esta distancia de aquí hasta acá, hasta aquí, sería 98 más 105 más 34. O sea, de aquí hasta acá sería esa distancia de aquí hasta acá sería 34 más 105 más 98. O sea, 17 iba 1. Eso da 237. 237. Si a 237 le quito Ok. 5, que es lo que me permite el código separarme de la cara del apoyo, entonces me dan 232, que es el cálculo este que yo hice acá. Pero yo le voy a colocar estribos desde aquí hasta acá, en 232. Entonces aquí he colocado el primer estribo, y aquí voy a colocar el último estribo. Y entonces voy a ver cuántos estribos me caben aquí en este pedazo. En este pedazo de acá, en 232. Entonces, número de estribos, yo digo, entonces el número de estribos será igual. Vamos a colocar estribo con E mayúscula, ¿no? Número de estribos será igual a 232 entre 8 y medio, ¿no? Pero esto me da el número de espacios. ¿Cuánto me da eso? Eso da 27.29. 28 estribos, 28 espacios. Ok. O sea, Se 28 aproxima. espacios, pero miren lo que estoy haciendo. Si yo tengo 3 espacios, tengo aquí 3 espacios, 1, 2 y 3, esos 3 espacios me representan 4 ramas, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Entonces por eso le sumo 1. Entonces el número de estribos será esto más 1. O sea, 29 estribos. Y entonces señalo aquí, de aquí hasta acá, vamos a colocar 29 estribos, número 3, cada 8.5 centímetros. ¿Listo? Y así se lo va a presentar Zipe, ¿no? En la parte inferior del espiece de la viga le coloca una leyenda parecida a esa. En esta parte de acá, si queremos, no le colocamos estribos, pero yo les aconsejo enfáticamente, y lo recomiendan todas las normas, que se le coloquen estribos de construcción, que pueden ser no a D cuartos, sino a D medios, o a una distancia de cualquiera. Entonces, si yo lo coloco a una distancia de como D cuartos es 8 y medio, si multiplico por 4 sería 34, ¿no? O sea, el valor de D es igual a 34. Entonces, si yo divido ahora 98 entre 34, obtengo el número de estribos que van aquí, en esta última zona. Entonces, 98 entre 34, y ya no tengo que sumarle 1, ¿no? Ingeniero, eso da 2.88. 3 estribos. Recuerden que ustedes no pueden colocarle una fracción de estribo, ¿no? 3 estribos, número 3, cada 34.
En la otra mitad de la viga, como es simétrica, va exactamente lo mismo. Y en eso consistiría el diseño de cortante, por cortante, para colocar los estribos. Ahora, ¿cuánto serían las dimensiones del estribo? Bien, entonces esta es la viga. Que tiene 35. Por acá tiene 40. Y aquí en esta parte tiene este estribo, ¿no? Entonces el tamaño del estribo va a ser igual. Vamos a colocar aquí X sub E. X sub E. X sub E va a ser igual a 35 centímetros que tiene la viga, menos 2 veces el recubrimiento lateral, 4, ¿no? Más la mitad del diámetro del estribo, ¿no? O sea, 0,95 entre 2. Y ya no es más, es eso. 0,475. ¿Cuánto? 0,475 o 47,5. No puede ser, nunca. Estás hablando de 35 menos 26.05 me da a mí. Exacto. A mí también, Más o menos 26 26.05. centímetros. Listo, entonces aquí le colocamos. Voy a colocárselo aquí con este lápiz. 26 el estribo. Y de una manera similar puedo encontrar la altura, ¿no? Entonces, si para acá fue 35, para acá 40 serían con 5 centímetros más, serían 31, ¿no? La patica esta de acá, esta patica mínimo 7,5 centímetros. Más adelante vemos cuánto es, aunque aquí ya lo habíamos visto un poquitito, ¿no? Aquí en esta parte habíamos visto una diapositiva en donde estábamos colocándole el tamaño del ganchito ese. Ingeniero, ¿cuánto fue que dijo que medía la patica esa? 7 centímetros. ¿Qué cosa? ¿Cuánto medía? La patica esa que usted dijo que medía 7 centímetros, ¿verdad? La patica, ¿quién me está hablando? María. María. La patica esa, Sí, ya señor. voy a buscarles. Espérate un momentico y te muestro aquí. Aquí hay una grafiquita que decía el valor de esa patica. En función del diámetro de la varilla. Se perdió esa vaina, ¿no? Vamos a ver por acá. Esta no. Aquí, ni esta, tampoco. Aquí la tenemos, mírenla ahí. Ahí la tenemos. La patica esa serían 6 veces el diámetro de la barra, esta que está aquí, miren. O 7,5, ¿no? Pero hay veces en que la persona dice, yo le voy a colocar 10 centímetros para no complicarme cuando haya la longitud, ¿no? Pero mínimo 7 centímetros y medio. Entonces, si esto tiene 7 centímetros y medio, entonces ya nosotros podríamos colocar la longitud del estribo. La longitud de corte del estribo sería 26 por 2 da 52. 31 por 2 da 62. Y 7,5 por 2 da 15. O sea, 9,129. De manera que ya cuando ustedes le proporcionen a la persona el esquema de la viga, ya le van a colocar las barras longitudinales y le van a colocar el estribo. Este estribo realmente se coloca es por fuera, al lado de la viga. El esquema del estribo con las dimensiones. Bien, en eso consiste el diseño por cortante, que no es gran cosa, ¿no? No sé si alguien tiene alguna última pregunta. Voy a detener la grabación y voy a